¿Cuál es la importancia de conocer la lesión del nervio radial? El nervio radial es un nervio mixto encargado de inervar a la mayor parte de los músculos del antebrazo, así como también inerva al único músculo posterior ubicado en el brazo, cumpliendo estos en su mayoría la función de extensión. Es por eso que es importante conocer acerca de su lesión y las complicaciones que conllevan esta. En un estudio realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se corroboró que el nervio radial es el más propenso a lesionarse frente a una fractura humeral, con una incidencia del 60%, siendo la zona más propensa en el tercio medio y distal del hueso húmero. Asimismo, las fracturas en espiral presentan una mayor incidencia con respecto a las fracturas transversas y oblicuas, representando estas un 79,7% de los casos de lesión del nervio radial. Al identificar el recorrido más acertado del nervio radial en el brazo, se determinó que al nivel del surco para el nervio radial o canal de torsión es el área más probable de lesión. Esto debido a que en esta zona no se encuentran estructuras musculares protegiéndola y el nervio se encuentra en contacto directo con el periósteo del hueso, dejándolo así expuesta. Otra de las áreas más probables de lesión se encuentra a nivel de la porción distal de la diáfisis humeral. Debido a la poca movilidad que presenta en esa zona, provoca una lesión por el desplazamiento de los fragmentos óseos, luego de haber ocurrido una fractura. El origen del nervio radial se da en el plexo braquial, exactamente en el ramo más grande del fascículo posterior, y sus fibras vienen a estar dadas por el sexto, séptimo y octavo nervio cervical y el primer nervio torácico, mientras que para otros autores también incluiría fibras del quinto nervio cervical. El nervio radial, luego de originarse del plexo braquial, atraviesa verticalmente la parte inferior de la fosa axilar, posteriormente a la arteria axilar. Al llegar al brazo, por medio del triángulo húmero-tricipital, se dirige inferior, posterior y lateralmente, recorriendo así la parte posterior del hueso húmero en el surco del nervio radial, que también es conocido como el canal de torsión, acompañando a la arteria braquial profunda, pasando entre las cabezas lateral y medial del músculo tríceps braquial. Luego, atraviesa el tabique intermuscular a la altura del tercio inferior del brazo, superior a la inserción proximal del músculo braquiorradial, para así poder pasar a la fosa del codo, en donde se bifurca, dando origen a dos ramos, un ramo sensitivo o superficial y un ramo motor o profundo. Luego de dicha división, el ramo profundo rodea lateralmente al radio y perfora al músculo supinador en su camino al compartimiento posterior del antebrazo, para así inervar a los músculos extensores del carpo y a los extensores de los dedos, permitiéndole así ser el responsable de la sensibilidad y la movilidad en la cara posterior y lateral del antebrazo, dorso de la mano y los dedos. Los músculos inervados por este nervio en la región posterior del brazo y antebrazo son el músculo tríceps braquial, el cual permite la extensión del antebrazo sobre el brazo, al igual que el músculo anconio. El músculo extensor cubital del carpo también está inervado por el nervio radial, permitiendo así la extensión de la mano sobre el antebrazo, así como la aducción de la mano, y el músculo extensor del dedo meñique y de los dedos, permitiendo la extensión del segundo al quinto dedo sobre la mano. En la porción posterior profunda del antebrazo, el nervio radial inerva al músculo extensor del dedo índice, el cual extiende el mismo dedo. El músculo extensor largo del pulgar, encargado de la extensión de la falange distal del pulgar sobre la proximal. El músculo extensor corto del pulgar, encargado de la extensión de la falange proximal del dedo pulgar y la abducción del mismo. Y el músculo abductor largo del pulgar, el cual, como su nombre lo indica, permite la abducción del dedo pulgar. Por último, en la región lateral del antebrazo, el nervio radial inerva los músculos supinador, el cual se encarga de la supinación del antebrazo, al músculo extensor radial corto y extensor radial largo del carpo, cuya acción es la de extender la mano sobre el antebrazo y la abducción de la misma mano, y al músculo braquiorradial, el cual es el único que no cumple la función de extensión, ya que este músculo está encargado de la flexión del antebrazo sobre el brazo. La lesión del nervio radial asociada con una fractura del hueso húmero es la lesión nerviosa más común e importante en los pacientes con traumatismo del miembro superior, presentando una mayor incidencia de lesión del nervio en el tercio medio y distal de dicho hueso. Esta lesión se divide en dos tipos: lesiones primarias, que ocurren al momento del evento traumático y deben ser diagnosticadas al momento del examen físico, y lesiones secundarias,
que ocurren en el acto quirúrgico al momento de manipular y son preocupación perenne de los cirujanos ortopédicos. Cuando la lesión ocurre a nivel del tercio medio, pasando por el surco para el nervio radial, mayormente son de tipo neuropraxia, que es una lesión de grado leve que produce un fallo en la conducción del impulso nervioso y presenta un alto potencial de recuperación espontánea, siendo los músculos braquiorradial y extensor radial largo del carpo los primeros en reinervarse. Mientras que una lesión a nivel del tercio distal del hueso húmero, el nervio se lesiona por el desplazamiento de los fragmentos óseos luego de una fractura espiral humeral, desplazando así el tabique intermuscular lateral, atravesando el nervio radial, por lo que una fractura a este nivel es considerado un punto de alto riesgo. La recuperación completa del nervio al lesionarse por una fractura cerrada suele darse dentro de las 6 y 12 meses después de haber ocurrido la lesión, por lo que se recomienda un manejo inicial no quirúrgico. Esto también recomendado porque no hay estudios clínicos ni estudios de electrodiagnósticos que ofrezcan predictibilidad al tipo de lesión nerviosa que se ha dado. Esta reparación del nervio está categorizada por el momento de la misma. Si el nervio logra repararse en las primeras 72 horas, se considera reparación primaria. Si ocurre entre las 72 horas y una semana, se denomina recuperación primaria tardía, mientras que la recuperación dada después de la primera semana es denominada recuperación secundaria. Debido a la gran cantidad de músculos que reciben inervación por este nervio, su lesión representa un deterioro considerable en la movilidad del antebrazo y de la mano, específicamente en la extensión de dichas estructuras, generando así la conocida mano péndula, mano en gota o mano caída. En la exploración física de esta condición, se observa la mano en flexión, presentando incapacidad para la extensión de la muñeca, del pulgar y los dedos, así como articulaciones metacarpofalángicas en flexión y el pulgar en flexión y aducción, al igual que la pérdida de la sensibilidad en el territorio del nervio radial. Para tratar dicha parálisis del nervio radial, esta se reconstruye con la reparación directa del nervio por medio de injertos nerviosos o transferencias tendinosas, mientras que en el caso de las fracturas, estas se pueden tratar con el uso de aparatos enyesados, placas atornilladas, clavos intramedulares y fijadores externos. Es por eso que, al sufrir un traumatismo a nivel posterior del brazo, debemos acudir a nuestro centro de salud más cercano de manera inmediata.